Antes de que PlayStation y Xbox fueran leyenda, Nintendo apostó todo en 1985. Renombró su Famicom, la disfrazó de juguete, metió en la caja un robot llamado ROV y lanzó un videojuego que redefinió las plataformas, Super Mario Bros. ¿Cómo se pasó del peor colapso de los videojuegos a vender más de 62 millones de consolas y 500 millones de cartuchos? Quédate porque la respuesta está llena de decisiones locas, innovación y pureza retro. Hola, tribu nostálgica, bienvenidos a Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, dale clic al botón de suscribirte y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros viajes nostálgicos. ¿Listos para el viaje? Hoy vamos a platicar de la consola que resucitó a toda una industria, que convirtió la sala de tu casa en un mini arcade y que por supuesto nos dejó música tatuada en la memoria. El Nintendo Entertainment System, la mítica NES. Esta es la historia. Del papel a los píxeles. ¿Cómo Nintendo llegó a la NES? Bueno, la historia arranca mucho antes de Mario. Nintendo nació en 1889 haciendo naipes. Décadas después coqueteó con juguetes, arcades y las portátiles Game & Watch. マイクロコンピューターを使ったゲームウォッチ。ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計です。En 1983 lanzó en Japón la Family Computer, la Famicom, una consola de 8 bits que acercó la experiencia del arcade a la casa. Y la verdad es que fue un éxito brutal. Y ahí Nintendo pensó, llevemos esto a Occidente. Pero el timing era complicado. En Estados Unidos, en 1983, pues había dejado un cráter. La industria del videojuego colapsó por exceso justamente de consolas que eran incompatibles, juegos bastante mediocres y cero control de calidad. Los minoristas y medios declaraban completamente muerto al videojuego doméstico y entrar ahí era un suicidio a menos que cambiaras las reglas del juego. La gran jugada, vender una consola como si fuera un juguete. Y bueno, Nintendo intentó al inicio asociarse con Atari para justamente distribuir su sistema. No cuajó, así que entonces decide ir solo y rebautiza la Famicom como Nintendo Entertainment System, NES. Y la reimaginó con un look videocasetera, esos cartuchos que entraban pues como si fueran cintas, un diseño un poco más serio y un periférico estrella para marketing. ROV, el famoso Robotic Operating Buddy. The Nintendo Entertainment System, where video technology is more than a game. Prácticamente no servía para jugar de verdad, pero convenció a los grandes almacenes de que eso era un juguete electrónico, no otra consola. Y la estrategia fue sumamente quirúrgica. Lanzamiento de prueba en Nueva York en 1985, luego Los Ángeles, Chicago, San Francisco y ya en 1986-87 expansión al resto del país. En paralelo, Europa recibió la NES entre 1986 y 87 con algunas particularidades. En España se distribuyó Spaco porque aún no existía Nintendo España. Y Australia también en 1987. El golpe definitivo, empaquetar Super Mario Bros. Como juego de serie. El resto, pues es historia. ¿Por qué pegó tanto? Dos decisiones maestras. En primer lugar, el control de calidad y el candado. Nintendo impuso un estricto sistema de licencias a terceros justamente para evitar el caos del 83. Limitó cuántos juegos al año podía publicar cada estudio. Exigió, por supuesto, exclusividad temporal para NES y aplicó el famoso Nintendo Seal of Quality. Técnicamente, la consola integraba un chip de bloqueo 10 NES que impedía ejecutar cartuchos no autorizados. Y el resultado era menos basura, más confianza. Los papás compraban Nintendo con la tranquilidad de que sí funcionaba. Y en segundo lugar, el mando y la ergonomía del control. Adiós joystick incómodo, hola esa cruceta direccional, los botones A y B y el Start Select. El pad rectangular de la NES pues definió la gramática de jugar en casa. Precisión, accesibilidad y resistencia. ¿Quién no se aventó maratones que dejaban marcas en los pulgares? Vamos a platicar del catálogo que creó cultura y por supuesto sagas inmortales.
Y aquí es donde brilla la NES. No solo tenía juegos, creó franquicias que aún hoy sostienen a la industria. Algunos ejemplos son Super Mario Bros. En 1985, el killer app que vendió consolas. Fue el juego más vendido de la historia hasta que Wii Sports le quitó la corona. Super Mario Bros. 3 en 1990, para muchos el mejor juego de beats de todos los tiempos. Power-ups como la hoja Tanuki, el Overworld, secretos, ritmo perfecto. ¿Qué tal The Legend of Zelda en 1986? El primer gran uso de batería en cartucho para guardar la partida. Ese mundo abierto, la exploración, rompecabezas. Sin esto, el RPG en consolas habría sido otra cosa completamente. Metroid en 1986. Esa exploración no lineal, el backtracking, los power-ups, la otra mitad del Metroidvania. Final Fantasy en 1987. Se llamó Final porque Square estaba al borde de la quiebra. Ironías del destino. Inició una de las sagas más longevas. Mega Man 2 y 3 en 1988 y en el 90. Armas de jefes, control exacto, música inolvidable, debates eternos. ¿2 o 3? ¿Qué tal Tetris, Dr. Mario? Esa adicción pura, gameplay que trasciende generaciones. ¿O qué tal Teenage Mutant Ninja Turtles en 1989? Difícil hasta el cansancio, pero fue un símbolo de la fiebre tortugas en televisión, cine, juguetes. A ver, ¿qué cartucho fue tu puerta de entrada a la NES? ¿Fuiste Team Mario, Team Zelda o Team Mega Man? Vamos a platicar del marketing, la televisión y el cine, la Nintendo manía. La NES no solo vivía en tu televisión, estaba en la cultura pop. Revistas, catálogos, especiales de televisión, series por ejemplo como Captain and the Game Master, cruzaban personajes. La película The Wizard del 1989 nos enseñó justamente el Power Glove, It's So Bad, y calentó el hype por Mario 3 antes del lanzamiento. Artistas, atletas y por supuesto celebridades presumían su Nintendo pues en entrevistas o en sesiones de fotos. Y la palabra Nintendo se volvió sinónimo de videojuego a finales de los 80. A ver, platícame, ¿en tu casa también se decía ¿me prestas tu Nintendo? Aunque fuera de otra marca. Y si hasta aquí te está pegando la nostalgia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada semana subimos historias retro de videojuegos, de música, juguetes y televisión. Y platícame en los comentarios, ¿alguna vez soplaste el cartucho para que te arrancara? ¿Tú te acuerdas si funcionaba realmente o era placebo? Vamos a platicar de la tecnología y esas pequeñas genialidades de 8 bits. Zapper y ROV, la pistola Zapper o la Duck Hunt. El sonido y la música. Con solo 5 canales, compositores como Koji Kondo pues crearon temas imposibles de olvidar. ¿Qué tal el Overworld de Mario? Esa fanfarria de Zelda. Puras canciones que hoy pueden llenar festivales. La NES nos enseñó que creatividad es igual a potencia bruta. ¿Por qué la NES salvó a los videojuegos? Bueno, porque reconstruyó justamente la confianza, controló la calidad, cuidó la experiencia y pues formó al final del día un ecosistema saludable entre Nintendo y terceros. A ver, la ecuación fue muy sencilla. Buen hardware, reglas claras y juegos memorables igual a mercado sano. Mientras otros vendían lo que se podía, bueno, pues Nintendo vendía lo que realmente valía la pena. La competencia aprieta y la NES aguanta. Llegaron los 16 bits. Sega Genesis, Mega Drive y después Super Nintendo. Aún así, la NES pues sí, mantuvo ventas bien entrada a la nueva generación y su biblioteca era demasiado fuerte y los costos pues bastante accesibles. Nintendo Entertainment System.
Now you're playing with power. Play the Nintendo Entertainment System. En algunos países, la NES sí se siguió jugando oficialmente hasta mediados de los 90. Y por ejemplo, en Japón aguantó un poquito más y en paralelo nacieron clones y famiclones que extendieron el mito por todo el planeta. Vamos a platicar del legado coleccionismo y regreso de la Mini. Que una consola cumpla 40 años y siga viva en el corazón de la gente no es casualidad. La jugabilidad de muchos títulos pues envejeció de maravilla. Por eso, en 2016, Nintendo lanzó la NES Classic Edition, una NES en miniatura con 30 juegos preinstalados y HDMI. Vendió millones y por supuesto que se agotó. El mensaje fue claro: queremos volver, pero sin soplar el cartucho. Y hablando de eso, ese famoso ritual de soplar el cartucho nació porque los pines de níquel de la consola se doblaban y ensuciaban los contactos de cobre de los cartuchos que se oxidaban. Y la humedad de la respiración realmente no ayuda. Puede de hecho empeorar la corrosión, pero la verdad, ¿quién no lo hizo a las 2 de la mañana rogando por una partida de Contra? Números que cuentan una era. Más de 62 millones de consolas vendidas. Más de 500 millones de juegos. Top histórica en listados especializados. Muchas listas populares la llegaron a coronar como la mejor consola por impacto e influencia. Frases eternas como "It's me, Mario", el jingle de Zelda, ese game over que todavía duele. Su impacto en México y Latinoamérica. Por supuesto, nuestra sala. Aunque la distribución oficial tuvo pues sus enredos por región, la cultura NES cruzó por supuesto muchas fronteras. Rentas de fin de semana, tianguis de cartuchos, revistas con trucos, locales que hacían retas de soccer o Excited Bike. La NES formó lenguaje común. Códigos, vidas infinitas, passwords en las libretitas. Fue convivencia, no solo entretenimiento. A ver, ¿tú te acuerdas el primer lugar donde jugaste NES? No sé, la casa de tus primos o en tu casa. ¿En dónde fue? ¿Y cuál era el juego de las retas? La narrativa musical, con limitaciones técnicas, pero nos enseñó a componer melodías memorables. Y algo más, nos regaló personajes icónicos que hoy en día trascienden consolas, películas y por supuesto hasta conciertos sinfónicos. Piénsalo, de un fontanero pixeleado a parques temáticos. No está mal para solo 8 bits. La NES es la prueba de que las buenas ideas, bien ejecutadas, cambian industrias y se quedan en la cultura. Convirtió a los videojuegos en un hábito familiar, reencendió la economía de un sector y creó una mitología que seguimos celebrando. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias, tribu nostálgica. Ahora te toca a ti. ¿Cuál es tu top 3 de NES y por qué? ¿Fuiste de los que descubrieron un mundo con Zelda o de los que volaban con la hoja Tanuki en Mario 3? ¿Eras de passwords o ya te tocó batería? Déjamelo en los comentarios que quiero leerte. Y si te gustó este viaje por la historia del Nintendo NES, suscríbete, activa la campanita y comparte este video pues con ese amigo o ese primo con quien te rifabas las retas. Y cada semana en Retromanía recuerda que traemos moda, juguetes, música, caricaturas y consolas de los 70, 80, 90 y 2000 para que la nostalgia no se nos acabe jamás. Yo soy Gina Corona y esto fue Retromanía, el lugar donde tus recuerdos se vuelven video. ¡Hasta la próxima!